Prueba de sonido. Buenas noches, compañeros. Si quieren, para empezar, pueden llenar su asistencia de hoy, solamente el carnet. Y también, no sé si antes de empezar la clase, si pueden entrar rápidamente a DTT para verificar que ya estén asignados a este laboratorio, para que luego ya no haya ningún problema con eso, solo para que confirmen, no sé si ya pudieron revisar, si ya entraron al DTT y ya revisaron sus cursos en los que estén y si este curso ya les aparece ahí. Si alguien tiene algún problema con eso, me puede escribir por WhatsApp porque eh, ya lo, ya lo había hecho, el importar a todos los estudiantes del curso. Entonces, si alguno todavía no está en DTT, me puede escribir. Ahí está mi WhatsApp por si todavía no les aparece el curso en DTT. Y también les voy a compartir el archivo de la clase anterior. Por si les sirve el ejemplo para sus prácticas, aquí está es el archivo que utilizamos en la clase anterior. Y ahorita que ya son las 7, voy a volver a compartir para asistencia de hoy. Ahí está el link de la asistencia. Luego lo voy a compartir al rato por si alguien no lo ha podido llenar, pero este es el link de la asistencia. Si alguien no lo tiene todavía, lo puedo volver a enviar. Solo me escriben aquí en chat que todavía no lo han llenado. Entonces voy a empezar con la clase de hoy. Hoy les voy a explicar de qué se va a tratar. Les voy a explicar de qué se va a tratar sí, la clase la estoy grabando. Igual la anterior está grabada, solo que no les he compartido el link. Ahorita que termine esta, les voy a compartir el link de YouTube, que ahí está también la clase anterior. Y esta también va a quedar grabada. Ahí está el link. Hoy les voy a explicar básicamente de qué se va a tratar la primera práctica. Ya fue enviada al ingeniero solo para que la terminara de aprobar y yo digo que mañana ya la publico en UEDI, pero hoy ya les voy a explicar básicamente de qué se trata y está, digamos que básicamente no está complicada. Le quité algunas cosas que ponían en semestres anteriores que no le agregaban valor a la práctica, como por ejemplo tener que hacer importaciones de datos desde SQL hacia una herramienta de Business Intelligence, ¿va? Que eso era algo que no tenía nada que ver, no aportaba valor a la práctica. Entonces, por ejemplo, eso lo quité y va a estar algo sencilla. Voy a explicar la práctica más o menos como a mitad de la clase o a unos 30 25 minutos que haya empezado la clase. Y luego
de esa parte, de dar una primera parte de la clase y explicar la práctica, voy a darles otra parte de clase que va a servirles para la práctica número 2, que en esa no se van a utilizar herramientas, sino que es solo de explicaciones que ustedes tienen que hacer. Entonces, empezamos con la clase. En la clase anterior terminamos viendo los métodos que servían para tomar decisiones centradas en datos y si se recuerdan, más o menos les di un ejemplo, ¿va? Que era el crecimiento, la toma de decisiones centradas en crecimiento. Básicamente les di un ejemplo en un Excel, pero al final este método que les di es solo un ejemplo de muchos métodos que ustedes pueden ir utilizando. Y en esta sesión ya nos toca ver el papel estratégico de las IT, cómo generar estrategias apoyadas en datos para que las empresas tomen decisiones adecuadas. Y en esta primera parte de la clase les voy a explicar este diagrama de acá, que básicamente consiste de utilizar cuatro ejes para poder tomar una decisión o generar una estrategia basada en datos y que básicamente tiene que ver con la práctica número 1. El primer eje habla de un problema humano o un problema de negocio que la empresa que está utilizando IT quiera resolver. Y es básicamente hablar de, por ejemplo, si una empresa quiere vender más de su producto, ver eso como un problema o como un objetivo que ellos tienen y a partir de este problema generar insights, generar ventajas de negocio y generar una estrategia final. Luego tenemos el insight, que es lo que ustedes tienen que hacer en la práctica, que básicamente el insight es como una parte de información o un cruce de información que le ayuda a la empresa a resolver el problema que están planteando. Por ejemplo, si ellos inicialmente se plantearon el problema de que quieren vender más de su producto, el insight que vayan a obtener de todos los datos que van a procesar, ese insight les tiene que ayudar a resolver este problema. Y estas dos partes del diagrama son las que van a servirles para la práctica número 1. Luego tenemos otro eje que es la ventaja del negocio, pero esto no va a entrar en la práctica número 1 porque básicamente no estamos hablando de que ustedes tengan que diseñar un negocio, sino que únicamente estamos hablando de procesar datos y de ver cómo resolver problemas, ¿va? Pero la ventaja de negocio al final es cómo en base al insight un negocio obtiene una ventaja para de cierta forma ser mejores que la competencia, porque actualmente todas las empresas tienen acceso a muchos datos, todas las empresas eh, tienen posibilidades de obtener este tipo de estrategias. Entonces, cada vez que una empresa quiere tener éxito y quiere obtener una ventaja, siempre tiene que partir de generar una ventaja con lo que está haciendo. Y para generar una ventaja siempre se va a tener que comparar con la competencia, ¿va? Y luego tenemos una estrategia generada, que esto es al final cómo la empresa va a resolver el problema. Esto tampoco va a entrar en la práctica porque aquí, digamos de que si ustedes logran resolver una pregunta de la práctica, que sea, por ejemplo, cómo la empresa va a vender más su producto, si ustedes resuelven esa pregunta con datos, luego eh, pasaríamos a otra parte que sería generar estrategias, ya sea de marketing o de eh, o de gerencia sobre cómo pueden resolver el problema. Pero aquí únicamente en esta práctica va a ser una cuestión de analizar datos y generar insights para resolver el problema. No tienen que plantear una estrategia como tal. Y básicamente eso es de lo que les estoy hablando. El problema va a ser lo que la organización está tratando de solucionar o alcanzar. Luego vamos a tener el insight, que va a ser la pieza de conocimiento que va a surgir de un análisis de datos. Esta pieza de conocimiento siempre viene de un análisis de datos y es algo que le ayuda a la empresa como a tener un clic, a tener una idea de qué es lo que tienen que hacer para resolver el problema o conseguir el objetivo que tienen y para construir estrategias. Luego la ventaja, que básicamente es la habilidad que tiene que tener una empresa para
en base a su insight y al análisis de datos que tuvieron, poder generar una posición organizacional en la que estén mejor que sus competidores. Y la estrategia, que es básicamente la dirección que van a tomar, es la idea que toman a partir del insight de cómo van a resolver el problema inicial que tienen. Entonces vamos a ver unos ejemplos de aplicación. Y aquí ya les voy a explicar la práctica. Esta es la práctica que ya le envié al ingeniero para que él pueda verla, ¿va? Básicamente aquí tenemos los objetivos, que son utilizar una herramienta de Business Intelligence para crear conocimiento, para la toma de decisiones correctas, implementar un sistema de información, eh, y la descripción, básicamente, es que Despegar.com, que es una empresa que se encarga de vuelos y de que, por ejemplo, si ustedes quieren viajar a algún lugar, puedan aquí comprar sus boletos y también que les dé, por ejemplo, opciones de hoteles, de los lugares donde se quieren quedar. Esta empresa quiere responder una serie de preguntas. Entonces, se les van a dar 3 datasets que básicamente solo los tienen que unir porque son como que son como un dataset completo, un conjunto de datos completo que fue dividido en 3. Y esos 3 datasets ustedes los van a utilizar para responder estas 5 preguntas de acá. Y lo van a hacer con esas 2 primeras partes que les acabo de explicar. El problema humano o de negocio que tenga la empresa y el insight que ustedes generan a partir de todo el proceso de datos que vayan haciendo. Entonces, básicamente se les van a entregar estos 3 datasets. Uno va a ser sobre los usuarios, uno va a ser sobre la información de los vuelos que ellos están vendiendo, el tipo de vuelo, cuánto cuesta el vuelo y todos estos datos. Y también los hoteles, cuánto se gasta una persona en los hoteles durante ese viaje. Con estos 3 datasets, ustedes digamos que los van a unir y van a generar un modelo entidad-relación con los datos y que únicamente les va a servir como referencia y como para tenerlo, digamos, para que cuando estén tratando de responder las preguntas se les haga más sencillo. Y luego con estos 3 datasets los van a importar a una herramienta de Business Intelligence, que en este caso yo sugerí que se utilizara Power BI, porque considero que ese es el que vamos a utilizar. Y luego de eso, únicamente sería de que ustedes vayan generando insights con los datos que tienen. Entonces, aquí está el diagrama. 3 datasets iniciales, carga de datasets a Power BI, limpieza de datasets y procesamiento para generar insights, que es lo que les voy a explicar. Y luego el informe ejecutivo y solución de preguntas. Entonces aquí en Power BI, únicamente van a tener que ir como creando tableros de datos donde van a tener las visualizaciones de, por ejemplo, las ciudades a las que más gente está viajando, las ciudades de las que más gente está viajando, y todo esto lo van a ir creando en tableros en Power BI. Luego van a colocar aquí cómo es que limpiaron los datasets y cómo es que los procesaron para generar insights, que yo se los voy a explicar acá. Y con eso van a generar un informe ejecutivo. El informe ejecutivo básicamente solo es como un nombre, eh, digamos que pretencioso, ¿va? Porque es únicamente colocar una introducción, colocar cuál es el problema que se necesitaba resolver. Luego van a colocar el procedimiento que ustedes utilizaron para limpiar los datasets, para generar insights y todo este proceso. Y luego de último, todo eso lo van como que poniendo en el informe ejecutivo. Y únicamente lo importante aquí es que coloquen bien las preguntas que yo les coloqué, que son estas 5 de acá. Digamos que esto va a ser lo que más va a valer puntos dentro de la hoja de calificación, resolver estas preguntas. Y eso es lo que tienen que colocar en,
en el informe ejecutivo. Entonces, si quieren, yo les voy a pasar una plantilla de cómo se ha hecho en semestres anteriores para que lo puedan ver y así no tengan ningún problema con eso, con estar viendo cómo es que se tiene que hacer un informe ejecutivo o qué tiene que llevar, ¿va? Porque no es algo tan complicado. Entonces, este es el primer dataset que les voy a pasar, que es el de los usuarios. Aquí va a ir el código del usuario, la compañía que está generando, digamos, el viaje, el nombre del usuario y el género y la edad del usuario. Luego tendríamos un segundo dataset que va a ser el de hoteles. Aquí va a tener el código de viaje, el código de usuario, el nombre del hotel, el lugar en el que se está quedando el usuario que está comprando su boleto, los días que se queda en el hotel, el precio del hotel por noche, digamos. Luego está el total que se gasta en el hotel y tenemos la fecha. Y por último tendríamos el de... Voy a ver dónde estaba el último. El de flights. El de flights, que sería el de vuelos, va a ser el tercer dataset, que va a tener también el código de viaje, código de usuario. From va a ser la ciudad de la que va a salir el vuelo del usuario que acaba de comprar un boleto para viajar. To va a ser la ciudad de destino a la que quiere llegar el usuario. Flight type va a ser el tipo de viaje, que puede ser primera clase, económico, premium, el precio del vuelo, el tiempo que se va a tardar, la distancia que va a recorrer y la agencia de viaje y la fecha. Entonces van a tener estos tres datasets. Lo, lo primero que podrían hacer, si es que quieren realizarlo así, es unir los tres o únicamente, digamos que los cargan directamente a Power BI sin necesidad de unirlos, ¿va? Porque Power BI les va a cargar los datasets y los van a tener ahí. Lo que sí tienen que hacer es realizar un modelo de datos, un modelo relacional, el de toda la vida, ¿va? El que aprendemos a hacer en Bases 1. Lo hacen con estos tres datasets. En uno pueden colocar, por ejemplo, hotel, en otro pueden colocar vuelos, en otro pueden colocar usuario y van colocando los atributos que tienen, las relaciones que tienen. También podrían colocar, por ejemplo, agencia de viaje, que son estas que están acá, ¿va? Que tienen un nombre y le pueden agregar un código. Y únicamente sería de que tengan el modelo de datos así en visual, no es necesario generar un script. Y luego cargan estos datos a Power BI. Luego en Power BI van a generar visualizaciones y esas visualizaciones les van a servir para lo que está aquí. Básicamente van a partir del problema, que el problema en este caso que ustedes quieren resolver va a ser la pregunta, ¿va? La pregunta que se les está haciendo. Por ejemplo, esta empresa, como ellos venden boletos en diferentes ciudades, tienen que como que generar campañas publicitarias para atraer nuevos usuarios de esas ciudades. Entonces aquí el problema que ustedes los problemas que van a resolver son estos cinco. Son 5 problemas o 5 preguntas que ustedes tienen que resolver con este análisis de datos que van a hacer. Entonces, por ejemplo, el primer problema es en qué ciudades se debe invertir más para atraer nuevos usuarios. Ese va a ser el problema que ustedes van a tener, el problema número 1. Luego, ¿cuál sería el insight? El insight siempre va a partir del análisis que ustedes hagan de datos, ¿va? Aquí ustedes ya tienen que ponerse a ver si, por ejemplo, de alguna gráfica que ustedes hagan, pueden colocar las gráficas por ciudad, de las ciudades en las que los usuarios están gastando más
Y el insight que van a colocar acá sería, obtuvimos que las 5 ciudades en las que más gastan los usuarios eh, para comprar boletos de avión son estas 5 ciudades, ¿va? Entonces colocan las 5 ciudades y ese insight al final les va a ayudar para generar una estrategia para resolver el problema. Pero como les digo, estas dos partes de acá, estas dos columnas no van a entrar en la práctica, solo las voy a dar en el ejemplo. Entonces, por ejemplo, el insight que quieren obtener o el que obtuvieron fueron las top 5 ciudades en las que más gastan los usuarios durante un vuelo. Va, ese es el insight que ustedes obtienen cuando realizan su análisis. Luego despegar.com tendría que generar una ventaja. Por ejemplo, ellos como ya tienen bastante presencia, la ventaja que podrían obtener es que tienen un amplio eh, presupuesto publicitario. Entonces pueden utilizar ese presupuesto publicitario en ciudades donde más gastan. Esa sería su ventaja y la estrategia que tendrían que realizar sería, por ejemplo, realizar 10 estrategias de publicidad mensuales en cada ciudad. Y este sería más o menos como el flujo de trabajo que se utiliza en este marco de 4 puntos para pasar de un problema a una estrategia, que al final es lo que las empresas quieren, va. Generar una estrategia que sea accionable y que les ayude a resolver el problema que ellos tienen, que en este caso es saber en qué ciudades se debe invertir más. En este caso, ellos van a obtener las 5 ciudades en las que quieren invertir más para obtener nuevos usuarios, para luego realizar esta estrategia que sería eh, crear campañas publicitarias en esa ciudad. Al final, como les digo, en la práctica únicamente van a tener que utilizar estos dos ejes de aquí, que sería el problema que quieren resolver y el insight que quieren resolver. Entonces, en la práctica únicamente van a tener que, digamos que colocar los 6 pasos que les di en la clase anterior, que eso sí lo van a tener que colocar, que sería básicamente el primer paso, generar preguntas, que ese ya lo tienen, ¿va? Que la pregunta sería esta: ¿en qué ciudades se debe invertir más para atraer nuevos usuarios? Entonces, van colocando primer paso y colocan la pregunta. El segundo paso, que era eh, recopilar datos, ese también ya lo van a tener porque ustedes ya van a tener el dataset, entonces solo van a tener que colocar que se utilizó tal dataset para resolver esta pregunta. Por ejemplo, el de las ciudades, creo que tendrían que utilizar el de vuelos, ¿va? Porque es donde se coloca el total de cuánto está gastando el usuario. Y entonces utilizarían colocarían que utilizaron el dataset de vuelos para resolver el problema. Luego colocan la limpieza que le hacen y en la limpieza ustedes tienen que ir viendo, por ejemplo, si hay campos que están vacíos o si hay campos que están con información sucia, la tienen que ir eliminando, que básicamente eso lo van a ir viendo cuando vayan resolviendo, ¿va? Si ustedes van viendo si tienen data sucia, la van eliminando y así. De lo contrario, no sería necesario volver a limpiar los datasets, porque estos datasets que les voy a mandar, en teoría, están bastante limpios, no tienen errores así que tengan que ir como que limpiando, ¿va? Entonces ese paso, solo si encuentran algún error lo colocan. Luego van a colocar la visualización de datos, que serían las tablas que ustedes van creando. En el enunciado creo que les dice que eh, son 3 visualizaciones por cada interrogante, 3 visualizaciones que ustedes van a tratar de generar para resolver la interrogante. Y luego
Vamos a ver. Va, luego de eso, ustedes van a ir resolviendo cada una de las preguntas. ¿Va? Pasamos a qué destinos se debe invertir más en promoción. Cuando ustedes generen la visualización, luego de eso van a generar el insight que ustedes encontraron. Que el insight fue que las 5 ciudades en las que más gastan los usuarios fueron tal, tal, tal y tal, y eso lo colocan en cómo es que tiene que actuar la empresa, ¿va? Que es, creo que es el paso número 6 de la clase anterior, que esa también la van a poder revisar, que les voy a pasar el link de YouTube, y ahí van a ir colocando el insight que ustedes obtuvieron en el paso anterior. Luego, la siguiente pregunta también, la voy a dar de ejemplo para que puedan verlo otra vez. El problema sería este, va. ¿A qué destinos se debe invertir más promoción? Aquí, por ejemplo, digamos que solo estamos haciendo como que un giro al problema anterior. Porque en el problema anterior estamos hablando de en qué ciudades la empresa tiene que invertir más dinero para que los usuarios compren más boletos, ¿va? Y aquí lo que ustedes tienen que hacer es ver cuáles son las 5 ciudades en las que los usuarios gastan más durante sus vuelos. Luego tendríamos a qué destino se debe invertir más promoción. Eso quiere decir que, por ejemplo, aquí tendrían que colocar el top 5 de ciudades eh, de hoteles donde gastan más. Entonces aquí ya no estamos hablando de los vuelos, ¿va? Aquí estamos hablando de las ciudades, de los hoteles donde la gente está gastando más, que al final es un gasto diferente al de los vuelos, ¿va? Únicamente en el hotel van a estar comprando comida y pagando el hospedaje y por eso es que a la empresa le conviene que vayan a estas 5 ciudades donde tienen hoteles, digamos que más caros o donde más hacen los hoteles que la gente gaste para ellos maximizar sus ganancias llevando a la gente a esos hoteles, vendiendo hospedajes en esos hoteles para ellos obtener una mayor ganancia. Y luego también, otra vez, la ventaja que ellos tendrían aquí, por ejemplo, sería tener datos de hoteles donde más gastan, que eso una empresa como despegar.com sí tendría la ventaja, ¿va? Porque tiene bastantes datos de estos hoteles a donde la gente va. Y la estrategia sería eh, colocar, por ejemplo, estas ciudades en el tope de búsqueda cuando un usuario va a comprar. Que esto es algo que ellos lo pueden manejar muy fácil, ¿va? Por ejemplo, si un usuario quiere comprar boletos para sus vacaciones y se mete a la web de la empresa, ellos aquí pueden decidir básicamente qué recomendaciones colocar primero, que es algo que muchas empresas hacen y, por ejemplo, empresas como Google hace también, que si, por ejemplo, alguien le paga a Google directamente por publicidad, ellos lo colocan en el tope de las búsquedas y les ponen que es un anuncio. Pero también estas empresas pueden aprovechar que como ellos tienen el control del tráfico, ellos saben cuáles son las ciudades en las que la gente gasta más y colocan esas ciudades como recomendaciones a las que la gente vaya para que al final terminen gastando más y estas empresas terminen cobrando más comisión a los hoteles y así. Esos serían dos ejemplos. Luego, ahí tendríamos las otras tres preguntas que tienen que resolver, ¿va? Que son estas tres. ¿Cuáles agencias deben ser las más promocionadas? Eso lo van a obtener del dataset de vuelos, que ahí está el nombre de las agencias. Entonces, tienen que ver cuáles son las agencias que más ingresos están generando, digamos. Luego, ¿qué tipos de vuelos se deben tratar de aumentar? Aquí colocarían si creen que económico, premium o, o primera clase, ¿va? En cuál los usuarios están gastando más y comprando más. Ese lo tienen que colocar, va a ser uno de esos tres la respuesta. Y luego, ¿qué hoteles deben ser más promocionados en la plataforma? Aquí esta pregunta es parecida a la de los destinos, ¿va? Tienen que ver
cuáles son los hoteles en los que más está gastando la gente, porque al final eso es lo que quiere la empresa, que gasten más para obtener mayores ingresos. Entonces colocan ahí cuáles son los hoteles en los que más están gastando. ¿Hay dudas sobre esta parte que llevo explicando aquí? Eh, si hay dudas me las pueden escribir ahí en el chat. Em, ¿Es obligatorio el uso de Power BI o se puede utilizar Tableau? Bueno, básicamente yo sí te recomendaría que utilices Power BI porque siento que para esta práctica Tableau tiene muchas opciones como que más robustas, ¿va? Pero no creo que sea o sea, no creo que sean tan necesarias en este caso porque las gráficas que pueden utilizar para resolver los problemas son sencillas. Eh, pero déjame, bueno, el ingeniero iba a terminar de revisar hoy el enunciado y ya mañana me dice y yo publico. Si él, solo va a preguntar si al final va a ser como en otros semestres que ustedes pueden utilizar el software que quieran, va. Si es así, Power BI solo es una recomendación que ustedes pueden utilizar. Si no les gusta Power BI o no lo quieren utilizar directamente, pueden utilizar Tableau o cualquier otra herramienta, va. Eso lo voy a colocar ahí cuando publique el enunciado en las observaciones. Pero yo creo que si querés utilizar Tableau, sí, sí se va a poder. Esta práctica es bastante sencilla, va. Igual por eso traté de no agregarles cosas que no tuvieran nada que ver o que no fueran importantes para el resultado final, va, que al final lo que uno quiere es obtener una conclusión de los datos y ya. Pero en semestres anteriores se ponían a hacer de que uno creara una base de datos en SQL y luego eso lo importara a una herramienta y a veces daba problemas con los drivers, va, pero eso no es necesario aquí. Voy a volver a mandar el link de la asistencia por si alguno no estaba al inicio de la clase. Solamente colocan su carnet. También les voy a colocar otra vez los ejemplos que vimos en la clase anterior. Es el link de ejemplos de la clase anterior para que lo puedan tener ahí. Va, si no hay más dudas, entonces vamos a seguir con la siguiente parte. Al final les voy a dar como que otra parte de la clase, pero va a ser para la siguiente práctica, ¿va? Para la práctica número 2. Que como les digo, estas prácticas son bastante sencillas, ¿va? No creo que se vayan a tardar mucho. Eh, entonces, solo para como que mostrarles así rápidamente Power BI. Si no lo quieren instalar, Power BI, incluso pueden utilizar la versión de prueba, ¿va? Que Power BI les da unos días de prueba y pueden utilizarla aquí en línea y no tienen que instalar nada nuevo, ¿va? Si no, está la versión gratuita que tiene todo lo necesario para hacer la práctica 1, que la pueden instalar en Windows. A algunos no les gusta trabajar en Windows, ¿va? Sino que solo Linux, entonces utilizar esta versión les podría servir. Entonces, básicamente, eh, es solo crear como que informes. Al final, todos los programas de Microsoft se parecen bastante, ¿va? Power BI, digamos que es parecido en interfaz a Excel y así, solo que sirve para
utilizar datos, ¿va? Entonces aquí ustedes pueden importar conjuntos de datos o crear conjuntos de datos. Y lo chilero de Power BI es que únicamente pueden agarrar directamente los datos desde Excel. O sea, ustedes seleccionan el archivo de Excel y ya básicamente lo tienen ahí y ya tienen la tabla de datos así completa directamente importada, ¿va? No tienen que estar haciendo nada, no tienen que tocar ningún driver, sino que les importa los datos de forma muy sencilla. En la versión en línea sí tiene problemas para como que importar los datos, y por eso sí, si pueden, sería bueno que utilicen la versión de computadora, ¿va? Y ahí únicamente ya les tira un área de trabajo en la que pueden como que ir creando sus gráficas, que al final, como les digo, es bastante sencillo, ¿va? Eh, Les voy a dar unas recomendaciones que tienen que seguir, o bueno, unas recomendaciones que pueden seguir para cómo van a hacer sus gráficas, ¿va? Que esto sí les puede ayudar bastante para esta práctica. Entonces, digamos que esta es la parte de las gráficas que tienen que quedar como que entendibles las gráficas o, o bonitas, ¿va? Para que ustedes las puedan colocar en su informe ejecutivo y que se mire bien. Y este es el tema de Data Storytelling, ¿va? Que es cómo se presentan los datos, cómo ustedes cuentan historias y cuentan conclusiones a través de las gráficas que ustedes tienen y que tienen datos. Entonces, esta es la parte de la clase en la que les voy a explicar esto. Y básicamente al final, en las gráficas que ustedes realicen en la práctica y en cualquier tipo de gráficas que ustedes quieran realizar, siempre tienen que tratar de hacer algo y es reducir la carga cognitiva que le lleva a las personas a entender esa gráfica, porque, por ejemplo, si ustedes terminan dedicando al data science y luego tienen que presentar informes a, a algún gerente o a alguna persona que no entienda mucho de datos, ni de estadística, ni nada de todo esto, ¿va? Al final las gráficas tienen que ser bastante sencillas, bastante limpias y bastante claras para que la gente que no tenga ningún conocimiento de esto las pueda entender. Y eso es básicamente reducir la carga cognitiva, ¿va? Una gráfica debe tener la menor carga cognitiva posible siempre. Y para eso les voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí, si nos preguntamos qué tan grande es B en comparación con A, tendríamos a B y tendríamos a A. Y B es 16 veces más grande que A. Pero esto para el cerebro al final es como difícil calcularlo, ¿va? Tiene una carga cognitiva alta porque nosotros nos podríamos a pensar, por ejemplo, cuántos circulitos de A caben en B. O sea, es bastante difícil como que ponerse a pensar en esto. Uno tiene que pensarlo bastante para ir más o menos como que calculando cuánto es. Y si lo miramos aquí en esta gráfica, tendríamos a A y tendríamos a B. Y aquí, si nos damos cuenta, la carga cognitiva que alguien tiene para entender la gráfica es mucho más baja, porque uno puede entender o puede ver más fácil cuánto vale A y cuánto vale B. Es mucho más fácil como que ir comparando estos tamaños. Entonces, como primera recomendación para las gráficas que vayan a generar en la práctica, no utilicen gráficas de donas, al menos que sean completamente necesarias, ¿va? Porque las gráficas de donas por lo regular son como que muy difusas por ejemplo, si tienen muchos datos, se van como que cortando todos los datos entre sí, entonces es difícil como ver cuál es el más grande de verdad y al final ocupa mucho espacio, ¿va? O sea, se miran todos los datos muy juntos. Y las gráficas de barras así horizontales son las más sencillas y más simples para ir comparando los datos. Entonces, por ejemplo, si quieren colocar los 5 hoteles
en los que la gente está gastando más, les va a servir mucho más una gráfica así de barras que esté en horizontal, que en Power BI son muy fáciles de ir colocando y que son unas de las más sencillas de entender, ¿va? Y luego tendríamos también esto que sería importante para las gráficas que van a hacer, que sería reducir la proporción dato sobre píxel. O sea, por cada espacio o píxel que ustedes van utilizando para colocar una gráfica, mientras más datos tengan presentes ahí, mejor va a ser, ¿va? Eso quiere decir que tienen que tratar de eliminar todo lo que no aporte nada en términos de datos. Por ejemplo, aquí tenemos aquí sesiones y tenemos aquí mes. Tenemos estas líneas que están aquí atrás. Tenemos sesiones por mes y tenemos aquí abajo esto que explica que estas son las sesiones, ¿va? Si nos damos cuenta, todo esto que está aquí, por ejemplo, sesiones, mes, estas líneas que están aquí atrás, únicamente están como que consumiendo espacio de más, porque no están aportando nada a lo que uno de verdad le importa, que son los datos. Entonces, todo eso lo pueden ir eliminando de sus gráficas, tratar de reducir al máximo todos estos adornos que se le pueden ir poniendo a las gráficas, ¿va? Y únicamente dejar lo que de verdad importa, que es la gráfica como tal, y lo más limpio posible, ¿va? Aquí hay otro ejemplo de lo mismo, que por ejemplo aquí estas líneas de acá horizontales al final únicamente están ocupando espacio de más, y eso es lo que tienen que ir tratar de reduciendo. Esas son algunas consideraciones importantes para las gráficas que vayan a ir generando. Y ya mañana que publique el enunciado Nuedi, ya ustedes pueden verlo y ver si tienen algunas dudas, ¿va? Pero como les dije, es una práctica bastante sencilla que yo incluso creo que podría salir en un día, ¿va? Porque es bastante sencilla la práctica. Es únicamente eh, de que decidan qué herramienta van a utilizar, crean un modelo de datos que solo va a servirles de referencia porque no se va a utilizar directamente. Eh, Luego lo que van a hacer es importar los datos a su herramienta. Eso ya va a depender de cada herramienta si es fácil o no. Otra herramienta que también es conocida es QLink, QLink View creo que se llama, que es una herramienta que ya está como que bastante obsoleta, ¿va? Entonces esa herramienta como que no les serviría mucho, la verdad. Eh, Tableau creo que el ingeniero les va a pedir que lo instalen. Yo creo que tal vez ya se los pidió, todavía no. Pero Tableau sí sería una opción bastante válida, solo que también es bastante robusta. Ah, también R. Sí, también R la pueden utilizar para generar estas gráficas. Solo que eh, R tiene cosas mucho más avanzadas, vaya, ahí ya pueden programar bastantes cosas más. Power BI es directamente para graficar, ¿va? O sea, esa es su función principal. Entonces, como esto es únicamente generar gráficas para que ustedes ya puedan decidir después eh, qué van a colocar como respuestas, pues Power BI también sería una buena opción que podrían tener. Cualquiera de esas tres opciones, Power BI, Tableau o R. Kulik View yo no se lo recomendaría mucho porque como les digo es muy obsoleto y por ejemplo si luego alguien se dedicara a esto, lo más seguro es que utilice alguna de esas tres herramientas, ¿va? No, Kulik View que ya está como muy viejita. Luego las gráficas las van a generar, van a responder las preguntas y todo eso lo van a colocar en un informe ejecutivo. Yo les voy a pasar un ejemplo de informe ejecutivo que realicé en el semestre pasado para que puedan ver cómo es, qué es lo que tiene. Pero como les digo, la práctica puede salir fácil en un día, ¿va? Hasta van a tener tiempo de más porque no es una práctica complicada, ¿va? Solo instalen su herramienta y generan sus gráficas, responden las preguntas, hacen el informe y ahí estaríamos. Luego la práctica número 2, ya estuve revisando más o menos porque
estas prácticas son sencillas, pero al final son 3 prácticas las que hay que realizar en el curso, ¿va? Entonces, digamos que eso sí como que va a influir bastante, por eso las quiero dejar como que lo más sencillas posibles para que no les consuma mucho tiempo esas prácticas. Pero en la práctica número 2 les va a venir una parte en la que ustedes tienen que crear planes específicos, planes, eh, eh, ¿cómo se llama? Aquí lo tengo porque ahorita se les va a explicar de una vez. Que son varios planes que al final eso como que es como que difícil ver qué colocar ahí, va. Porque muchas veces, o sea, el ingeniero creo que solo va a dar la teoría de estos planes, pero en la práctica número 2 ustedes van a tener que como que hacerlos de una vez. Entonces eso es lo que les voy a explicar ahorita, que son estos planes, ¿va? Plan estratégico, plan operacional, plan direccional, plan específico, plan de un solo uso y plan permanente. Que al final no son cosas sencillas, como les digo, cosas complicadas, como les digo. eh, es como la práctica número 1, ¿va? Esta práctica número 2 va a ser incluso tal vez más sencilla porque no va a ser de utilizar una herramienta para hacer algo, sino que únicamente va a ser un informe en el que ustedes van a tener que ir haciendo estos como que ejercicios de gerencia, ¿va? Entonces voy a empezar con esta parte número 2 de la clase de hoy. ¿Hay alguna otra duda sobre lo que les acabo de explicar? La grabación de la clase la tengo que subir a YouTube y luego ya se las publico, ¿va? Porque no tenemos grabación ahorita, entonces solo la subo a YouTube y tal vez mañana ya se las publico en Uedi y hoy al terminar esta voy a publicar el YouTube, el link de la clase anterior. Las presentaciones sí también las puedo publicar por si les sirven, decir las publicaciones directas estas de aquí, también las puedo publicar. Entonces voy a empezar con la parte número 2 de la clase, que es básicamente sistemas de información en negocios globales, cómo la digitalización está cambiando las operaciones de cualquier negocio. Este es un tema que tiene mucho que ver con cómo las empresas grandes hoy en día están tratando de ir digitalizando todos sus procesos, ¿va? Porque hoy en día cualquier proceso, digamos que puede tener muchos puntos de digitalización. Tal vez hay procesos que obviamente no van a ser completamente digitales nunca, pero que sí se les puede agregar TIC, que es uno de los temas centrales de este curso, ¿va? Las tecnologías de la información y comunicación. Entonces, el proceso de digitalización que estamos viendo hoy en día, básicamente podríamos resumirlo en 3 pasos para que todos lo entendamos fácil. El primer paso es convertir los procesos en SOP, que SOP es el acrónimo para Standard Operative Process, que al final es como por ejemplo, un checklist o un listado de pasos para realizar un proceso, ¿va? Y esto es algo muy común en empresas globales o en empresas de Estados Unidos y de países donde la digitalización ya está muy avanzada, pero tal vez en países como Guatemala todavía no se utiliza mucho esto de los SOP, que al final es, por ejemplo, un empleado tiene que realizar algún informe, ¿va? Entonces, estas empresas lo que hacen es de que para que cada vez que un empleado tenga que realizar un informe de tal tipo, para que todos los empleados realicen el informe y ejecuten el proceso de la misma forma, hacen esto de crear SOPs, que al final un SOP es como colocar el objetivo del proceso, que por ejemplo el objetivo sería crear un informe de tal tipo en X tiempo, ¿va? En X minutos o en X horas, y ese es el objetivo del SOP. Luego colocan los pasos que el empleado tiene que seguir para conseguir ese SOP. Y muchas veces ahora ya hay hasta software que estas empresas contratan en donde van creando estos SOP que al final son como listas de verificación, ¿va? O checklist
donde va, el empleado tiene que realizar tal paso y ya lo va marcando, va. El empleado tiene que realizar tal paso y tal paso y tal paso. Y al final es como un listado de pasos que ellos tienen que ir haciendo para completar estos procesos. Entonces, las empresas primero crean estos ops, luego miran de estos ops los pasos que el empleado tiene que hacer y miran cómo pueden digitalizarlos por medio de TIC, que al final muchas veces, por ejemplo, si alguien tiene que realizar un informe y antes estos informes los realizaban en papel, ahora ya con la digitalización ya pueden realizar estos informes de forma completamente digital. O, por ejemplo, los contratos, ahora ya existen smart contracts que también son digitales, entonces ya no tienen que utilizar papel para realizar este tipo de contratos. Y así las empresas van priorizando la digitalización que van a hacer en los procesos y van haciéndola con las diferentes TIC que tengan a la mano. ¿Qué sería el paso número 3? Digitalizar y automatizar los procesos. Entonces, el primer paso es estandarizar cada proceso, como ya les comenté, en una serie de pasos que cada empleado tiene que realizar. Para que de esta forma, no importa qué empleado realice el proceso, en teoría tendría que tener más o menos el mismo tiempo para hacerlo y tendría que tener más o menos la misma calidad, el resultado final del proceso que están ejecutando. Porque si cada uno realiza los mismos pasos en el mismo orden, digamos que como que están creando una receta para obtener cierto resultado. Luego van priorizando por importancia y el impacto que va a tener cada proceso, cómo los tienen que ir digitalizando y luego van digitalizando y automatizando estos procesos por medio de las TIC. Eh, entonces vamos a ver un ejemplo de aplicación y aquí es donde va a entrar lo que yo les comentaba de la práctica número 2, que son todos los tipos de planes, ¿no? Vamos a ver cómo se podría aplicar esto de los SOPs en un área importante para cualquier empresa hoy en día y que es una de las áreas que más está cambiando porque básicamente eh, el marketing digital es una de las industrias que más fuerte están entrando hoy en día en el mundo profesional, ¿va? Básicamente es el área de comunicaciones y marketing y como ya les comento, básicamente la digitalización y el uso de las TIC, que por ejemplo las redes sociales son una forma de TIC, ¿va? Son una forma de tecnologías de información y comunicación. Y todas estas nuevas TIC están dejando al marketing tradicional completamente obsoleto. Por ejemplo, hoy en día las ventas en empresas que antes imprimían volantes, ese tipo de trabajos ahora ya como que han bajado mucho, porque ya no es que haya tanta gente caminando obteniendo este tipo de publicidad, que al final también era publicidad que no se ponía a medir, ¿va? Por ejemplo, ahora cuando uno lanza una campaña de publicidad en Facebook, uno puede medir el número de clics que obtiene, cuánto está gastando por cada clic que tiene. Cada vez que una persona hace clic en el anuncio, puede ver uno cuánto tiempo pasa en la página web a la que se dirige después del anuncio. Entonces, uno ya puede estar midiendo y obteniendo toda esta información y todo este conocimiento para utilizarlo después y para tomar mejores decisiones. Entonces, eh, básicamente por eso es una de las áreas, digamos, en las que las TIC más fuerte están interviniendo, ¿va? Eh, Solo para explicar rápidamente al final qué es el marketing, al final la aplicación, para entender la aplicación que va a tener con las TIC, el marketing es el estudio de un mercado en el que existen vendedores, existen compradores y existe un intercambio de valor. El marketing estudia todo este intercambio de valor que hay entre vendedores y compradores, ¿verdad? En el que los vendedores están dando como valor un producto o un servicio y los compradores están dando como valor su dinero, ¿va? Que es la forma, bueno, la forma más común en la que un cliente puede terminar pagando por un servicio. Pero también ahora podríamos tomar en cuenta que, por ejemplo, la forma en la que un usuario le paga a Facebook por estar conectado es el tiempo que está utilizando ahí, ¿va? Porque los usuarios están viendo publicidad y con esa publicidad Facebook genera sus ingresos. Entonces,
También ahora hay diferentes formas en las que los usuarios le pagan a a las empresas, ¿va? En este caso, por el ejemplo de Facebook, sería la atención que uno está colocando en la plataforma. Y aquí es donde entran los diferentes frameworks que ustedes pueden utilizar para estudiar cómo se está digitalizando el marketing en un negocio. Y aquí entran los frameworks, lo coloqué así, va. Coloqué frameworks y coloqué los planes en los que pueden ir. Entonces, por ejemplo, en la práctica número 2, que yo considero que tiene cosas como que más confusas que la práctica número 1, por eso se los quería explicar desde ya. Y les va a venir que creen uno de estos o de todos estos planes para colocar en el documento que van a entregar, ¿va? Que no los tienen que hacer, no son planes grandes ni nada del otro mundo, ¿va? Pero en semestre anterior no se nos explicó qué podíamos colocar, y por eso se los quiero explicar aquí. Entonces, primero está eh, el plan estratégico que una empresa va a seguir o que una empresa va a realizar para su marketing, ¿va? Que ya sería digital y ya sería utilizando TIC. Entonces, en un plan estratégico, ustedes básicamente lo que tienen que colocar es, digamos que lo que va a hacer la empresa y que no va a cambiar rápidamente a lo largo del tiempo, porque es una estrategia. Por ejemplo, STP es el acrónimo para segmento, target y posicionamiento de un negocio. Eh, Básicamente esto no cambia durante el tiempo porque es parte de la estrategia de un negocio. Un negocio, digamos, que segmenta a sus clientes, por ejemplo, Walmart. ¿Va? Walmart segmenta a sus clientes, lo puede hacer de diferentes formas, pero por ejemplo a ellos les interesa mucho mamás solteras que van a comprar a Walmart, personas que viven solas que van a comprar a Walmart, gente que va en pareja a comprar a Walmart, entonces van como que dividiendo en segmentos la gente a la que quieren llegar. Dentro de esos segmentos se dan cuenta que los que más gastan cuando van a comprar, por ejemplo, solo como ponerlo de ejemplo, es la gente que es soltera y que va a comprar y que vive sola. Entonces, ese es el target principal de Walmart porque se están dando cuenta que esa es la gente que más gasta. Y posicionamiento es cómo llegan a esa gente que les interesa más, ¿va? Y al final, este framework de aquí, que no se los estoy explicando así en completo, porque como que es uno de los más difíciles de entender de estos que están aquí, va. Este framework es estratégico porque Walmart no lo va a estar cambiando a cada rato. Ellos lo hacen una vez y luego basan todos sus demás planes en esta estrategia que están teniendo aquí. Ellos están analizando cómo está el mercado, cómo los clientes están gastando cuando van ahí, están, digamos que, obteniendo esos datos y como que obteniendo conclusiones de esos datos y en base a eso generan una estrategia que no van a estar cambiando a cada rato. Al final la estrategia sirve para eso. Es como una dirección que va a seguir una empresa a la cual se van a ir apegando. Y solo para hacer el contraste, si nosotros nos fijamos en un plan operacional, es un plan que puede estar cambiando constantemente, ¿va? Porque, por ejemplo, si uno tiene la estrategia de que va a llegar a, como les di, como siguiendo el ejemplo anterior, ¿va? A personas solteras que van a comprar a Walmart y que gastan mucho. Ellos tienen eso como estrategia, tienen ese target como target número uno. La estrategia se va a quedar fija y lo que va a ir cambiando Walmart es el plan operacional que tienen para cumplir con esta estrategia. Entonces, si ellos quieren llegar a este segmento de gente soltera porque gasta mucho más cuando va a comprar, van a ir generando diferentes estrategias para venderles más. ¿Va? Por ejemplo, una táctica o una parte del plan operacional sería lanzar campañas en Facebook para tratar de hacer que esta gente llegue más a comprar a Walmart. Esta sería una táctica. Es algo que pueden ir cambiando dependiendo de si funciona o no. Digamos de que lanzan campañas en Facebook para llegarle a este segmento, para que el segmento llegue más, pero si se dan cuenta que no está funcionando,
como es una táctica la cambian, ¿va? Y dicen, bueno, esta táctica no está funcionando, entonces vamos a, por ejemplo, utilizar Google Ads, que es otra plataforma diferente, para tratar de llegar a este segmento y hacer que lleguen más a comprarnos. Entonces, el plan táctico u operacional siempre va a ir cambiando dependiendo de si funciona o no para cumplir con el plan estratégico. Luego tendríamos el plan direccional, que al final esto ya se los expliqué en la clase anterior, que tiene que ver con los objetivos, digamos, globales que tiene una empresa, ¿va? Y aquí van a colocar pueden colocar el círculo dorado, que fue lo que les expliqué en la clase anterior, objetivos SMART, objetivos OKR y KPIs, porque básicamente el plan direccional nos dice hacia dónde se está dirigiendo la empresa. Aquí lo que tienen que planificar es ir colocando hacia dónde quiere ir la empresa y qué es importante para la empresa ir consiguiendo. Luego tendríamos el plan específico, un plan específico, digamos, de que aquí ya, eh, si por ejemplo Walmart tiene varios departamentos, ¿va? Tiene departamento de marketing, departamento de ventas, departamento de empleados gerentes, por ejemplo. Entonces, un plan específico va a ser dirigido a un departamento específico. Por ejemplo, aquí, digamos que Walmart tiene un departamento de publicidad. Un plan específico es un plan que solo va a aplicar en ese departamento del que estamos hablando. En este caso, un plan de medios publicitarios es un plan que no aplica para los demás departamentos de la empresa, sino que es específico para ese departamento. Entonces aquí iría, por colocar un ejemplo, plan de medios publicitarios, que es un plan que ustedes pueden colocar en su práctica porque va a estar relacionado a esa práctica número 2, que cuando salga yo les voy a explicar de qué se trata. Luego tendríamos plan de un solo uso, que aquí ya estaríamos hablando de cuando un plan solamente se va a utilizar para un objetivo específico, para algo en específico, y ya va. O sea, es un plan que solo van a utilizar una única vez. Por ejemplo, aquí sería un plan de go to market, eh, que básicamente es en español significa un plan para entrar a un mercado nuevo. Y también un plan de lanzamiento de un nuevo producto, por ejemplo. Si alguna empresa quiere lanzar un nuevo producto al mercado, crea un plan de lanzamiento y es un plan que solamente van a utilizar una vez y después de eso ya no lo vuelven a utilizar. ¿Va? Para eso sirven los planes de un solo uso, plan que van a utilizar una vez y ya no más. Y luego tendríamos, por último, el plan permanente, eh, que como ejemplo aquí les puse una investigación de mercado. Por lo regular las empresas siempre tienen investigaciones de mercado para estar obteniendo datos de qué es lo que está funcionando y qué es lo que no está funcionando. Entonces un plan permanente podría ser un plan de investigación de mercado que alguna empresa tenga para siempre estar obteniendo nuevos datos de un mercado en específico. Entonces estos son los 6 tipos de planes que el ingeniero también se los va a explicar. No sé si tienen dudas con lo que yo les expliqué, con cómo se los expliqué. Si tienen dudas con algún plan en específico para que les pueda dar más detalles. Si tienen dudas me las pueden colocar aquí en el chat. Gracias Andrés. Entonces, si no hay dudas, voy a explicarles un poco de qué se trata cada uno de estos planes que están aquí. ¿Va? Solo de los principales, para terminar la clase. Yo me perdí un poquito con el plan específico. Va. El plan específico es este que está aquí. Va. Básicamente un plan específico, digamos de que es un plan que va a ser específico para un área de negocio.
Por ejemplo, un plan estratégico es un plan que se puede utilizar en diferentes áreas de la empresa, ¿va? Digamos que una empresa tiene un área de ventas, un área de cajeros, un área de contabilidad, y un plan estratégico muchas veces va a impactar sobre todos estos departamentos. Por ejemplo, un plan específico va a ser utilizado únicamente en una de esas áreas o departamentos de negocio. Eh, digamos que tenemos el departamento de contabilidad y el departamento de ventas. Si hay un plan que trata sobre realizar una auditoría financiera durante el próximo mes, ese plan, digamos que va a ser específico porque únicamente va a tener que ver con el área o el departamento de contabilidad. No va a tener que ver directamente con ventas, ¿va? Porque este plan de auditoría uno lo tiene que hacer en contabilidad y con los contadores para ver cómo van los números de la empresa y tal. Entonces, este plan no va a influir en el equipo de ventas, sino que únicamente va a influir en el equipo de contabilidad. Entonces es específico, porque únicamente va a afectar a un área de negocio, a un departamento del negocio. No sé si te quedó claro con ese ejemplo. Jacqueline. Va. Entonces les voy a dar otra serie de ejemplos. Les voy a compartir este archivo aquí. Solo les voy a dar 3 ejemplos y luego en la siguiente clase les voy a compartir los demás ejemplos. Este es el link de los ejemplos de hoy, si luego lo quieren ver. Va. Luego, ahora les voy a dar un ejemplo de cómo pueden realizar cada uno de estos planes. Y vamos a empezar con el SWOT, SWOT, o como mucha gente le conoce en español, el clásico FODA, ¿va? FODA es muy clásico en todos estos temas gerenciales y básicamente como que uno no le haya mucha utilidad, pero se les voy a tratar de explicar de una forma en que vean cómo es que se puede aplicar o cómo puede servir bastante en un negocio. Básicamente FODA significa muchas veces únicamente llenar cuáles son mis oportunidades, mis amenazas, mis debilidades y mis fortalezas, ¿va? Pero el realizar este plan o este pedazo de estrategia o esta forma de estrategia no únicamente se tiene que quedar ahí. Por ejemplo, si ustedes quieren realizar un FODA para su práctica número 2, en la parte de realizar un plan estratégico, que lo pueden realizar, el FODA, porque va en esta mina de acá, ustedes para el plan estratégico van a poder realizar cualquiera de estos, ¿va? En el plan operacional pueden realizar cualquiera de estos o ustedes buscar sus propios ejemplos. Yo solo se los estoy colocando porque son ejemplos que les podrían servir para que ustedes no tengan que estar buscando qué poner, ¿va? Pero si realizan ustedes no tienen que únicamente colocar sus debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas, sino que tienen que realizar este diagrama en el que van a cruzar oportunidades con debilidades y fortalezas y amenazas con debilidades y fortalezas para ver realmente cómo pueden aplicarlo ya en el mundo real. Digamos que, por ejemplo, ustedes quieren vender páginas web y dentro de sus fortalezas tienen que conocen mucho sobre lenguajes de programación, ¿va? Conocen muchos lenguajes de programación, conocen cuáles son los últimos lenguajes de programación, saben cómo aplicarlos en páginas web y saben sobre todo bastante de backend, saben bastante de cómo crear bases de datos eficientes, cómo pueden conectar estas bases de datos con el frontend y cómo pueden utilizar APIs y todo lo que tiene que ver con backend. Saben manejar bastante bien esto. Pero digamos que dentro de sus debilidades
tienen que no saben mucho de diseño, ¿va? No saben mucho de CSS o de cómo ir colocando el diseño para que se vea bien la página web, y esa es una debilidad que ustedes tienen. Entonces, dentro de las oportunidades, surge, por ejemplo, que ahora los restaurantes están comprando mucho páginas web porque quieren vender sus productos en línea. Entonces, esa es una oportunidad que ha traído el COVID, ¿va? Que muchos restaurantes quieren ahora una página web o un como menú virtual en donde puedan vender sus platillos. Esa es una oportunidad que ustedes tienen. Si nos damos cuenta, esa oportunidad sí tiene que ver con sus debilidades, porque por lo regular un restaurante va a querer que el menú que tenga esté bastante bien diseñado. Digamos que el menú tiene que estar muy bonito y no tiene tanto que ver con sus fortalezas, que son que manejan muy bien el backend y las bases de datos. Porque al final el trabajo que tendría que hacer de backend no es tan complicado para esta oportunidad en específico. Entonces, la oportunidad aquí es, los restaurantes están buscando muchas páginas web para tener menús virtuales donde la gente pueda comprar. Esa es una oportunidad que hay actualmente. Ustedes se dan cuenta de que esta oportunidad choca con las debilidades que ustedes tienen, porque si ustedes no saben mucho de diseño y de cómo crear menús atractivos y dinámicos, aquí tienen una debilidad que está chocando directamente con la oportunidad. Entonces entra en este cuadrante de acá de oportunidades con debilidades más que en este cuadrante de acá. Porque como les digo, si sus fortalezas son que saben mucho de backend, estos proyectos tal vez no necesitan tanto backend, entonces no empareja en este cuadrante. Entonces, ¿qué tendrían que hacer ustedes si quieren aprovechar esta oportunidad? Superar debilidades para, para aprovechar, aquí coloqué mal la amenaza, para aprovechar esta oportunidad. Entonces, entra en este cuadrante de acá esta oportunidad que yo les estoy diciendo. Por ejemplo, si tuviéramos otra oportunidad en la que eh, están surgiendo, digamos, nuevas empresas, estas fintech, que ahora dan créditos rápidos, así virtuales, en los que la gente entra y coloca sus datos, coloca cuánto gana mensualmente, coloca ingresos, pruebas de cuánto está ganando mensualmente, y todo esto lo envía. Entonces, estas empresas fintech verifican los datos de la empresa que está pidiendo el crédito y lo aprueban o no. Dicen, bueno, esta persona es válida para que le demos un crédito, le vamos a dar un crédito, o esta persona no encaja con los requisitos que tenemos, no le vamos a dar un crédito. Estas fintech, digamos que tienen mucho más que ver con el backend, porque al final estamos hablando de estar manejando bastantes datos, manejar documentos, almacenar documentos, tener bastantes cuestiones de seguridad con la base de datos para que no cualquiera pueda acceder a esos datos, que la base de datos tenga una buena lógica para que no haya problemas luego con a quienes se les da un crédito y a quienes no. Todo esto tiene que ver bastante con el backend. Entonces estamos hablando de una oportunidad que sí, digamos que entra en las fortalezas que ustedes tienen, que es un manejo alto de backend. Entonces aquí estaríamos hablando de que es una oportunidad que se tiene que aprovechar rápidamente y una oportunidad en la que ustedes tienen que entrar rápidamente. Luego tendríamos las amenazas, que ya solo para explicarlo, si tenemos una amenaza que tiene que ver mucho con las debilidades que nosotros tenemos, la empresa lo que tiene que hacer es buscar una mitigación de riesgos, ¿va? Ver como, por ejemplo, planificar qué tendrían que hacer en caso de una crisis con esta amenaza, que puede surgir o no, y que tiene que ver con las debilidades de la empresa. Entonces aquí la empresa lo único que tiene que hacer es ver cómo mitigar estos posibles riesgos de amenazas, porque al final puede surgir esta amenaza o no, y tiene que ver con las debilidades de la empresa. Si es una amenaza que choca con las fortalezas de la empresa no se tendría que preocupar tanto porque sabe que sus fortalezas le pueden ayudar a superar estas amenazas. Entonces únicamente, por ejemplo, podrían crear un plan de defensa que tendrían que utilizar en caso de que surja esta amenaza en el mercado.
Este sería el ejemplo de un ejemplo aplicable de cómo se pueden utilizar un FODA al final. Significa para ver en qué cuadrante entra alguna oportunidad o alguna amenaza. Luego tendríamos PEST, que básicamente PEST está aquí también, es un plan estratégico. Y PEST es un acrónimo para política, economía, sociedad y tecnología. Este tipo de análisis ustedes lo pueden realizar para ver cómo el mercado influye en una empresa y en lo que la empresa está vendiendo. Sigamos con el ejemplo de los restaurantes. Digamos que los restaurantes ahora se están dando cuenta de que tienen que vender más en línea porque toda la gente está saliendo mucho menos que antes del COVID. La gente quiere únicamente servicios a domicilio, rápido, fácil, en el que puedan pedir lo que quieran. Eh, Aquí es donde uno se tiene que poner a analizar todas las fuerzas, digamos, o todas las áreas que pueden impactar en este nuevo ámbito de un restaurante digital, digamos. Entonces, por ejemplo, la política, hay nuevas leyes o hay nuevos reglamentos o regulaciones que afecten a un restaurante digital, pues seguramente no va. No hay mucha política que afecte en esto. Entonces, en este renglón no tendríamos nada en específico, lo dejamos vacío porque la política no influye en este renglón. Luego, economía, por ejemplo, economía tendría mucho que ver que ahora las personas están eh, ganando más trabajando desde casa, que esto es algo que se está dando bastante. ¿Va? Hay muchas personas que ahora tienen trabajos desde casa y su economía de cierta forma mejora para muchas personas porque no tienen que estar viajando, no tienen que estar gastando todo ese dinero en transporte. Muchas veces también, digamos, de que van a ahorrarse el tiempo, que al final el tiempo es valor, ¿va? El tiempo puede ser tomado como dinero, viajando. Entonces, la economía para muchas personas que ahora trabajan desde casa está aumentando y a estas personas que trabajan desde casa pueden tener de cierta forma como que más recursos para comprar en línea, ¿va? Porque también antes si estas personas compraban en comedores cerca de su trabajo, ahora que ya no van a un trabajo así físico, tienen ese dinero para gastarlo en comida a domicilio. Luego tendríamos sociedad. Aquí también podría entrar cómo la sociedad está cambiando con los trabajos remotos, que ahora digamos que este fenómeno está cambiando bastante cómo se mueve la sociedad, ¿va? Aquí tendríamos que analizar, por ejemplo, eh, que las personas que trabajan desde casa muchas veces se están volviendo menos sociables porque ya no conviven mucho con personas y aquí iríamos colocando todo eso, cómo la sociedad está cambiando respecto al negocio que nosotros queremos realizar. Y luego tecnología, qué nuevas tecnologías están afectando respecto al negocio, a la idea o al proyecto que yo quiero implementar. Aquí, por ejemplo, tecnologías que podrían afectar serían nuevos lenguajes de programación. Si, por ejemplo, surge un lenguaje de programación que es mucho más rápido, seguro y que es mucho más sencillo manejar este tipo de sistemas que tienen un backend más o menos sencillo como el de un restaurante web, eso podría ir aquí en tecnología, ¿va? ¿Qué es lo que está entrando desde el área de tecnología que puede afectar a la idea o el negocio que tenemos? Entonces, digamos que ustedes van llenando estas 4 casillas de acá para ir analizando cuál es la estrategia que ustedes van a realizar a la hora de ejecutar su idea de negocio. Luego tendríamos 3C. 3C también es de plan estratégico. Y básicamente 3C es, digamos que similar al anterior, solo que se centra más en los 3 actores principales de cualquier mercado, ¿va? Que son los compradores,
o consumidores, los competidores de la empresa y la empresa como tal. Entonces, en este tipo de plan, ustedes lo que van colocando son todas las características importantes de cada uno de estos tres elementos, que al final son los tres elementos más importantes en cualquier mercado. ¿Va? Un mercado siempre va a tener competidores y va a tener consumidores. Y si uno es una compañía en específico, uno también se tiene que analizar a sí mismo para ver cómo está respecto a los competidores y para ver cómo sirve de bien a los consumidores. Entonces aquí, por ejemplo, el restaurante tendría que colocar cuáles son sus características principales, cuál es el alimento que ellos venden, a qué tipo de personas se lo venden, cuál es el insumo que ellos obtienen para realizar los alimentos, si es insumo fresco, si lo obtienen de mercados que estén cerca del restaurante y todo esto. ¿Va? Ellos pueden ir aquí colocando todos los atributos que consideran importantes de ellos mismos para realizar su trabajo final. Luego tendríamos a los competidores y aquí el restaurante tendría que ponerse a analizar cuáles son los competidores que tienen directos. ¿Va? Aquí, por ejemplo, podrían colocar a McDonald's, a Pollo Campero, podrían colocar como competidor también a Uber Eats, que tiene un catálogo grande de marcas que vende. Podrían colocar también a Globo, que es otro catálogo importante de marcas que vende comida y que son también a domicilio. Entonces, ellos aquí van colocando todos los competidores que tienen y cuáles son las fortalezas de estos competidores. ¿Va? Entonces, pueden ir analizando que, por ejemplo, McDonald's tiene muy automatizado su servicio, que el servicio es muy rápido, que Domino's te da la pizza gratis y no la entrega en 30 minutos, que quiere decir que ellos tienen una logística muy rápida. Y así pueden ir analizando a los competidores para ir viendo más o menos cómo ellos están respecto a otros competidores. ¿Va? Porque al final, como les expliqué al inicio de la clase, una empresa siempre tiene que buscar una comparación con otras empresas para ver cómo es que está y para ver si tiene ventajas o si tiene desventajas respecto a los demás. Y luego tendríamos a los consumidores. Aquí el restaurante podría ir colocando cuánto está gastando la gente en comida a domicilio, si están comiendo mucho a domicilio, básicamente cuánto están dispuestos a esperar, desde, desde qué ámbito están comprando la comida, por ejemplo, si es comida para comer en familia o si es comida para almorzar porque están trabajando desde casa y no quieren cocinar, sino que únicamente quieren comprar. Y todo esto lo puede ir analizando el restaurante para ver cómo es que están los competidores. Entonces, al final, este tipo de plan es bastante sencillo, pero es bastante eficiente para que las empresas vayan viendo en dónde están ellas respecto al mercado en general. ¿Va? Y por eso únicamente incluye a compañía, competidores y consumidores, que son los tres ejes principales de cualquier mercado. Y luego tendríamos el CBJ, que también es un acrónimo en inglés, que es Customer Value Journey, que básicamente es el journey que sigue un cliente desde ser un desconocido hasta ser alguien que le compra a la empresa. Y este ya no es un plan estratégico como los tres anteriores que les expliqué. Los tres anteriores que les expliqué son estratégicos porque tienen que ver más con la estrategia que va a seguir la empresa para competir en el mercado y para sobrevivir en el mercado. ¿Va? Estos son planes estratégicos. Y luego el CBJ ya es un plan operacional, que es un plan que puede ir cambiando bastante dependiendo de si está funcionando o no. Y es un plan que está hecho basados en la estrategia que uno tiene. Digamos que, por ejemplo, la empresa se da cuenta o coloca dentro de su estrategia que los consumidores a los que más quiere llegar es a gente que trabaja desde casa. Eso lo coloca dentro de la estrategia porque se dan cuenta de que es uno de los segmentos de clientes que más están comprando y gastando. Entonces, eso va a entrar dentro de la estrategia. Y ya en el Customer Journey
que es un plan táctico. Aquí ellos van a colocar cómo van a cumplir con esa estrategia de llegar a esa gente que trabaja desde casa. Este plan básicamente consiste de tres partes que son el TOFU o Top of the Funnel en inglés, que básicamente su traducción es inicio del embudo, que básicamente este es un embudo de ventas que cualquier persona tiene que pasar para convertirse en cliente. Entonces tenemos el TOFU, el MIFU, que sería Middle of the Funnel, y el BOFU, que sería Bottom of the Funnel, que sería mitad del funnel y final del funnel. Estas tres partes sirven para que, por ejemplo, en el tope del funnel uno vaya a personas desconocidas, a personas que no conocen la empresa y les muestre, hey, nosotros estamos vendiendo comida a domicilio, este es nuestro menú, llegamos a ciertas áreas. Entonces, aquí es donde entra gente que no conoce a la empresa. Aquí, por ejemplo, en este plan, uno tendría que colocar cómo va a llegar a gente que no conoce todavía la empresa. Y aquí muchas veces el plan más directo para llegar a esta gente es la publicidad, ¿va? Por ejemplo, crear campañas en Facebook para llegar a gente que aún no conoce a la empresa. Eso lo va colocando aquí en el tope del funnel. Luego en la mitad del funnel, lo que la empresa tiene que hacer es que estos desconocidos que ahora ya conocen a la empresa porque ya pasaron por acá, se interesen o generen un deseo en comprarlo. Entonces, por ejemplo, acá en la mitad del funnel, ellos pueden crear promociones, pueden crear eh, cupones que les lleguen a esta gente para que ellos empiecen a tener un deseo real por comprar a la empresa la comida. Y luego tenemos el final del funnel, que es básicamente la gente que ya pasó por estas dos etapas, que por ejemplo ya tiene un cupón, ¿cómo vamos a hacer que nos terminen comprando? Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos una estrategia que sería llevar a la gente a WhatsApp para que hagan su pedido de forma fácil. Entonces lo colocamos acá en el final del funnel. La gente va a realizar compras por WhatsApp rápidas con un menú automático en WhatsApp. Entonces aquí ya tendríamos primera estrategia acá para gente desconocida, campañas de Facebook Ads, la colocamos. ¿Va? Luego, medio del funnel, campañas o acciones para que la gente genere un deseo de comprarnos, darle cupones a la gente. Y luego, en el final del funnel, acciones para que la gente nos compre fácilmente. Colocaríamos tener un menú automatizado en WhatsApp para que la gente haga su pedido fácil. Entonces aquí ya tenemos tres estrategias, una para cada etapa del funnel, para que la gente nos termine comprando. Y estas estrategias o acciones son tácticas porque las podemos ir cambiando dependiendo de si funcionan o no. Por ejemplo, si nos damos cuenta de que no estamos llegando a mucha gente con campañas en Facebook, podemos cambiar rápidamente esta táctica y decidir utilizar campañas en YouTube, por ejemplo, campañas de anuncios en YouTube. Entonces cambiamos la táctica rápidamente y pasamos a ver si en YouTube sí obtenemos resultados que sean beneficiosos para la empresa en esta parte de acá. Por ejemplo, si el menú que tenemos en WhatsApp no está sirviendo para que la gente compre fácil, nos damos cuenta de ello y cambiamos la táctica rápidamente. En vez de eso, creamos un menú que sea completamente digital, ¿va? Que la gente pague con tarjeta de crédito directamente en el menú. Entonces cambiamos la táctica del final del funnel por esa nueva táctica. Y así es como nosotros podemos ir intercambiando las tácticas rápidamente, dependiendo si están funcionando o no están funcionando estas tácticas. Y por último tendríamos el marketing mix. Básicamente el marketing mix es también un ejemplo de plan operacional en el que también va a ir cambiando lo que hagamos dependiendo de si funciona o no. El marketing mix consiste de cuatro cosas: el producto, el precio, la plaza y la promoción. Primero tenemos el producto. El producto al final es lo que la gente está obteniendo por su dinero.
Digamos de que, por ejemplo, en el caso del restaurante, es un restaurante que vende comida italiana. Entonces el producto son los platillos de comida italiana. Lo va colocando acá. Luego el precio es cuánto tiene que pagar la gente por obtener este producto. Aquí uno colocaría los precios que tiene, ¿no? Esto uno lo puede ir haciendo dependiendo de los competidores que tenga, entonces va colocando los precios. Luego tendríamos la plaza, que es el lugar donde se promociona o donde se está mostrando el producto, que en este caso, por ejemplo, la plaza para un restaurante que sea completamente digital podría ser una página web en la que está el menú. Esa sería la plaza para este restaurante que ahora es digital y que antes, digamos que cualquier empresa tenía que tener un local físico, ¿va? Porque no habían ventas web directamente, sino que tenían que tener un local físico y este es uno de los cambios que han traído las tecnologías de la información y la comunicación, que es ahora que las plazas pueden ser completamente digitales. Y luego tenemos la promoción, que es la forma en la que el restaurante llegaría a sus clientes. Y siguiendo el ejemplo anterior, digamos de que la promoción que la empresa da es crear campañas de Facebook Ads. Entonces se dedican a crear campañas y esa es la forma en la que ellos promocionan su producto. Entonces este sería un ejemplo de plan táctico también, o operacional, porque digamos que, por ejemplo, la empresa de restaurante pone ciertos precios a sus platillos, ¿va? Pero se dan cuenta de que los precios que colocaron están siendo muy altos y la gente no está comprando a esos precios. Entonces se dan cuenta de que no está funcionando y como es un plan operacional, lo pueden cambiar rápidamente y pivotar y ver qué precios colocan para ver si les funciona más con otros precios. O por ejemplo, si la plaza que tienen, que es una página web, no está funcionando y no está convirtiendo nuevos clientes, pueden buscar otra plaza diferente, por ejemplo, una página de Facebook que sea su única forma de venta, ¿va? Crean una página de Facebook y colocan los platillos que están vendiendo y esa es la única plaza que tiene la empresa para vender y ver si funciona mejor que la página web. Eh, entonces, todo esto, digamos que todos estos planes que les he dado de ejemplo, los pueden ir colocando aquí. Tenemos, por ejemplo, el FODA, donde van colocando donde encajan oportunidades con fortalezas, ¿no? Y eso lo pueden ir colocando en la práctica número 2. Por ejemplo, para el plan estratégico, ustedes identifican oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades. Y digamos que ustedes quieren vender esos sistemas para restaurantes digitales. Entonces aquí van colocando cómo encajan las oportunidades con las fortalezas y debilidades que ustedes tienen. Por ejemplo, la oportunidad con la fortaleza del backend, ustedes podrían colocar oportunidad aprovechable, eh, porque manejamos un buen uso de backend. Entonces lo colocan más. Luego, en debilidades, ¿qué debilidad tienen respecto a esta oportunidad? Colocan, no tenemos muchas habilidades en diseño. Y esa es una debilidad que ustedes tendrían respecto a esta oportunidad en específico. Luego, amenazas, digamos, de que tienen la amenaza de que Uber Eats se va, Uber Eats va a crear un sistema que sea, digamos, de que gratis para todos los restaurantes y que los restaurantes pueden colocar su menú ahí de forma gratuita, ¿va? Esa es una amenaza. Digamos que si Uber Eats lo hace,
la oportunidad que ustedes tienen puede disminuir. Entonces, ¿cómo encaja esa amenaza con las fortalezas que ustedes tienen? Por ejemplo, si ustedes tienen la fortaleza de que sus menús son eh, muy personalizados en backend, ustedes pueden tener aquí eh, usar personalización, que es eh, como un plan de defensa para cubrirse contra esta posible amenaza de Uber Eats. ¿Va? Usar personalización para dar un mejor servicio. Luego, esta amenaza, ¿cómo encaja con sus debilidades? Digamos de que aquí podrían tener, de que si ellos tienen muy buenos diseñadores, ¿va? Para, para realizar este sistema gratuito para los restaurantes, y ustedes no tienen muchas habilidades en diseño, ¿cómo pueden mitigar estos riesgos? ¿Va? Aquí, por ejemplo, podrían colocar eh, aprender diseño para menús, que podría ser una forma en la que ustedes pueden tratar de mitigar esta amenaza que pueden tener. Luego, para PEST, también ustedes van colocando todo lo que tiene que ver con la política, economía, sociedad y tecnología. Y como les expliqué en el ejemplo, en su práctica, por ejemplo, si tuviera que ver con estos restaurantes, para este plan, ustedes aquí en política no colocarían nada. En economía colocan la gente tiene más dinero para comprar a domicilio. En sociedad, la gente está saliendo menos a comprar, que es algo que impacta directamente con su negocio también. En tecnología, podrían colocar que hay empresas grandes como Uber Eats, que es una empresa que es tecnológica, ¿va? Y que tiene una tecnología que puede afectar directamente a su negocio. Y luego en 3Cs también van colocando todo lo que está relacionado con su negocio. Por ejemplo, que los consumidores compran más en línea, compra habitual de domicilios. Competidores colocan a los competidores que están teniendo fuerza en su industria, por ejemplo McDonald's, ¿va? O Domino's, que tienen bastante capacidad para logística, entonces colocan competidores con alta eh, capacidad logística para las entregas. Y luego tendrían la compañía de ustedes, por ejemplo, si estamos hablando de un restaurante virtual, aquí podríamos colocar eh, que el sabor de comida es bastante casero, como una, como una forma de tener una ventaja respecto a las demás empresas que están vendiendo bastantes domicilios, como por ejemplo McDonald's y Domino's, que son empresas que tienen la comida ya como que muy productivizada, ¿va? Ya como que todo siempre sabe igual. Entonces esos serían algunos ejemplos. Los demás ejemplos los vamos a ver en la siguiente clase, que serían estos de acá. Este ya lo vimos. Entonces en la siguiente clase vamos a pasar a plan de medios publicitarios, que sería el siguiente ejemplo. Plan de un solo uso sería estos dos de acá, estos dos ejemplos de acá. Y plan permanente, las investigaciones de mercado que las empresas pueden estar haciendo. Como les digo, en su práctica número 2 ustedes van a ir agarrando cada una de estas opciones que tienen acá y la van implementando. Eh, sería solamente una por cada plan. Entonces, por ejemplo, para realizar el plan estratégico, ustedes pueden utilizar una de estas herramientas y colocarlas en el plan estratégico. Es únicamente de que ustedes vayan como que desarrollando y agregando casaca a lo que tienen que poner, ¿va? Respecto
al caso de estudio de la práctica. Aquí les estoy dando bastantes ejemplos de restaurantes, eh, pero podría ser de cualquier empresa ya en la práctica. Entonces, no sé si tienen dudas con estos ejemplos de planes que les di aquí. Me los pueden escribir en el chat si tienen dudas. Gracias Jacqueline, gracias David. Eh, Ahí tienen el documento de ejemplos para que lo puedan ver. Como les digo, en la siguiente clase vamos a ver más ejemplos de estos planes que les van a servir en sus prácticas para que los puedan utilizar. Y no sé si ya pudieron revisar si está el curso en sus laboratorios, como les dije al inicio de la clase, para que pudieran revisar si ya les aparece en DTT el curso, y también solo les iba a preguntar si ya les dieron el primer laboratorio de contabilidad o si todavía no les ha dicho nada el ingeniero de ese laboratorio. Si me lo pueden escribir por chat. El ingeniero no les ha dicho nada todavía de qué van a hacer. Ah, ya. Bueno. Bueno, entonces sí, porque yo me di cuenta de que no han publicado nada en, no han publicado nada la persona que de contabilidad ahí en UEDI, entonces a ver qué les dice, va. Entonces eso sería todo por hoy. Si alguien no ha llenado la asistencia, les voy a pasar el link otra vez para que lo puedan llenar. Únicamente colocan su carnet. Eh, Ahí está el link del ejemplo. La clase de hoy la voy a subir a YouTube también. Y la clase anterior también les voy a compartir el enlace ahí en UEDI. Si no hay más dudas, mañana voy a estar subiendo la práctica número 1 y ahí nos pueden escribir si hay dudas con esa práctica. De lo contrario, eso sería todo por hoy. Que pasen feliz noche.